¿Ya? Listo. Bueno, pues buenos días a todas. Buenos días. Aprovechar bien ese desayuno, que yo estoy como con bichos en el estómago y no puedo ni desayunar. Me dais envidia. Pero bueno, pues vamos a dar comienzo entonces a la conferencia. Pero primero a mí me gustaría conoceros un poco a vosotras. ¿Quiénes sois? Prefiero que os presentéis una breve presentación y luego yo hago una presentación sobre quién soy yo, qué hago aquí, ¿no? Y cuál es la idea de la conferencia sobre el techo de cristal. Pero sí me gustaría daros la palabra para empezar a conoceros realmente, bueno, pues quiénes son las mujeres y los hombres que nos acompañan. No vamos a ser aquí feministas y a dejarles fuera, pero sí que, bueno, pues me gustaría tener unas palabras vuestras. Entonces, presentaros como queráis. Con la boca llena si es preciso, no hay problema. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo me llamo Patricia Jaime Jaramillo. Fui invitada por mi amiga Janet. A mí me encanta este tipo de cosas. Hacía rato no venía. Me encanta aprender sobre las personas que pueden enseñar. Y bueno, trabajo pues en una empresa grande. Manejo el área estaba manejando el área de capacitación, ahorita estoy manejando el área de bienestar y de filosofía. Y bueno, y siempre abierta a todo eso. Vale, muchas gracias. Venga, aquí continúa. Elige a alguien para que siga. Vale, listo. Yo soy Marcela Urdaneta, soy mamá de 3 hijas adultas, soy psicóloga y coach, y me encanta venir a estas oportunidades de aprender cosas nuevas, cosas diferentes, y antes que para aplicarlo con otros, para fortalecerme yo. Me encanta Buenísimo. empezar por mí, aplicarlo en mí, para después acompañar a alguien. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo soy Claudia Camacho, soy psicóloga. Trabajo en la administración de Sarita Plaza, el centro comercial. Manejo talento humano y salud ocupacional ahí. Me encanta este camino de coaching y de aprender y crecer, y pues digamos que estoy como orientándome hacia esto. Y creo que uno tiene primero que trabajarse a sí mismo para poder entregar lo mejor a los demás. Entonces, esto es parte de mi propósito de vida. Buenísimo, muchas gracias. Soy Ligia Ospina, soy administradora de empresas, trabajo independiente, asesorando otras personas y otras empresas, retomando un poco el coaching, de que algunos inconvenientes. Y en este momento estoy retomando, estoy volviendo a todo esto, y me encanta estar aquí en el programa. Muchas gracias, Ligia. Venga, ¿quién sigue? Bueno, mi nombre es Erika Cala, yo soy también psicóloga, soy coach, tengo una empresa de consultoría de gestión humana y que hace desde capacitación y desarrollo hasta todo el tema de selección de personal. Y por supuesto coach, en temas de desarrollo. Y bueno, me encanta el tema, me parece que estamos muy lejos en Colombia, sobre todo el tema del liderazgo femenino, y como valorarlo y respetarlo. Entonces, pues, es una expectativa muy grande. Y además, tengo que decir que me da una pena que ayer avisé que a las 10 tengo una cita, entonces me va a tocar irme temprano. Pero no quiero ser grosera, pero se lo va a decir más. No te preocupes, que terminaremos antes, porque yo también tengo que irme a otra cita, así que tranquila, nos iremos juntas. Vale, muchas gracias. Venga, ¿quién sigue? Aprovechemos. Jihan Geo, ingeniero industrial y coach, consultor independiente, trabajo en temas de coaching, alineación organizacional, y tengo la fortuna de pertenecer a Coaching Directivo y conocer a personas todos los días maravillosas que ejercen el ejercicio del coaching, y adicionalmente trabajar también con seres humanos espectaculares como las personas que me rodean, y ahí a la señora Ana Aguilón, quien hoy dictará su charla. Bienvenidos, bienvenidas todos. Espero que próximamente nos veamos también en otros eventos y que participen en varias de las actividades que tenemos programadas nosotros en Venga, ¿quién sigue?
Pues por aquí, venga. Mi nombre es Mónica Tolosa, soy ingeniera industrial. Ahorita estoy haciendo una certificación con Service Gallery. Ajá. Por eso estoy acá. En este momento, bueno, hace poco creé una empresa de coaching y programación neurolingüística y ya, soy independiente. Buenísimo, felicitaciones. Bueno, mi nombre es Magda Schecker, yo soy comunicadora social, también soy coach a través de Ricardo Escobar, pues estoy vinculada con todo esto. Siempre he trabajado tanto empleada o independiente, gerenciando equipos y muy direccionada comercial. Dicté también muchas veces conferencias y cosas de liderazgo. Me encanta el tema de coaching y siento que acopla todo lo demás que he hecho en toda mi vida profesionalmente. Y personalmente creo que también se acopla mucho a mí y tengo un interés bien importante en que el coaching se profesionalice y tengo un compromiso grande en ejercerlo de la manera más alta posible y también tenía muchas ganas de venir a tu conferencia. Gracias. Y el nombre me llamó mucho la atención de la conferencia. Buenísimo, gracias. Bueno, mi nombre es Ana Carolina López, yo estudié marketing, soy independiente actualmente. Desarrollo multinivel, redes de mercadeo. Hasta ahora estoy empezando a conocer un poco más acerca del tema del coach, pero igual lo que me gusta es que es más crecimiento personal para poder aportar. Entonces, y pues vine por Mónica, me invitó. Estamos haciendo la empresa de... Buenísimo. Muchas gracias. Venga, los hombres todavía no han hablado. Jaime Ramírez, trabajo con Cristal, no sé Cristal, pero a su vez apoyando el trabajo en coach, contagiándome también de a poco de esta actividad y pues me gusta estar con ustedes, o sea, la mayoría son mujeres, pero es interesante el tema y bueno, aquí estamos. Bien, gracias, Jaime. Bueno. Creo que falto yo. Andrés Zapata, bueno, me siento bendecido entre todas las mujeres, por supuesto. Más que vale. Ingeniero industrial, coach, y tengo 2 roles, dirijo un MBA, y en ese marco lideramos una escuela de liderazgo de alto nivel, y apoyo a un coach en diferentes procesos, justamente para dar a conocer todos estos espectaculares temas que la gente está ávida de escuchar. Gracias, Andrés. Venga, nos faltan 2 personas por ahí. Sí, Bueno, toca. Mi nombre es María Jimena González y trabajo con Ricardo en Service Gallery, también apoyando algunas partes de ANFO. Soy diseñadora de profesión, especialista en mercadeo y comercial y ya, pues estoy acá para escuchar de este interesante tema. Gracias. Me llamo Janet Ramírez, soy comunicadora social de Activa, actualmente empresaria, emprendedora. Y tengo la oportunidad y la intención de estar colaborando con el coaching, todo lo que tenga que ver con, digamos, los mensajes que se pasan a nivel visual, escrito, o lo que salga, en ese sentido. Cuando quieran, a partir de la próxima semana nos pueden localizar en nuestra página en www.coach.org. Ahí vamos a estar posteando en la zona del blog artículos súper interesantes con contenidos para coaches. Los invitamos a pasarse por ahí. Perfecto, muchas gracias, Yani. Bueno, pues Ana, como sabéis, yo lo primero que cuando me presento yo digo que me siento lo primero mujer, hija, hermana, amiga, y luego ya va la parte de psicóloga y coach, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que es importante tener claro quiénes somos frente al mundo en el que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Y sobre todo en el mundo más, llegando a Colombia hace 3 años y medio más o menos, donde se veía un gran potencial a todos los niveles, especialmente femenino, pero donde se veía que había esos techos de cristal que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? Cuando hablo de techos de cristal, hablamos sobre todo de normas o creencias o paradigmas que están establecidos, no están escritos en ningún sitio, pero están establecidos en las empresas
en la sociedad, incluso dentro de nosotras, ¿no? Incluso cuando nos miramos al espejo, normalmente las mujeres resaltamos mucho más lo que nos falta, lo que no nos gusta de nosotros, mucho más que lo que sí nos gusta. Y eso ya nos influye mucho con todo el tema de programación neurolingüística en cómo nos proyectamos también a nivel laboral. Desde la incorporación de las mujeres en el mundo laboral allá por los años más o menos 70, donde fue una incorporación muy fuerte, la primera representante así como de alta representación femenina fue Margaret Thatcher, ¿no? Que fue ministra del Reino Unido desde el 79 hasta 1990. Y se ha estudiado muchísimo cuál fue ese tipo de liderazgo femenino que tenía Margaret Thatcher en ese momento, ¿no? No sé si habéis visto la película sobre ella, sobre su vida, ¿no? Que hace Meryl Streep. Yo os la recomiendo porque es muy interesante ver. En esa película dicen que la suavizaron bastante, entonces es curioso, ¿no? Porque ejerció un liderazgo, pero un liderazgo muy masculinizado, que es lo que está pasando hoy en día con las líderes mujeres, ¿no? Con el liderazgo femenino. Se está masculinizando demasiado porque todavía no hemos encontrado nuestro lugar debido a esos techos de cristal de los que hablamos. Si nos ponemos a analizar, esto definitivamente no nos funciona, ¿ves? Ni eso, ni nada. Ahí. Si nos ponemos a analizar en un informe general sobre desarrollo mundial que se hizo ya hace unos años, fijaros las cifras, ¿no? Porque la verdad es que nos dicen muchísimo. Yo no soy mucho de cifras, pero yo creo que es importante que nos situemos realmente cuál es la posición de las mujeres a nivel mundial. Luego ya nos meteremos un poco más en el tema de Latinoamérica y en el tema de Colombia, pero a nivel mundial yo creo que es muy significativo que tengamos claro que de 190 jefes de Estado, 9 solo son mujeres, ¿no? Del personal parlamentario del mundo, el 13% son mujeres, solamente el 13%. Eso está creciendo muchísimo, ¿no? Porque realmente con todo el tema político y la revolución política que hay en el mundo entero en general, que si hay mucha corrupción y demás, se están empezando a dar paso mucho más a las mujeres porque dicen, yo no sé, no he tenido la experiencia, la verdad, con ninguna política, pero dicen que son menos corruptas que los hombres, ¿no? Yo ahí no me voy a meter en eso por respeto a los hombres y sobre todo no voy a emitir un juicio sobre eso porque no conozco todavía, pero está ganando mucho peso a nivel político. Entre el 15 y el 16% de mujeres se encuentran en la cima de la alta dirección junta directiva en el sector empresarial, 15 y 16%. Esto desde los años 70 ha crecido mucho y uno puede pensar que realmente la progresión ha sido muy rápida, pero se ha analizado que hasta más o menos el 2002 es donde creció y en el 2002 se ha estancado muchísimo, ¿no? A partir de esos años hasta ahora, el crecimiento ha sido muchísimo más lento. Y en las instituciones sin ánimo de lucro, el 20% de las mujeres están en la cima. En las instituciones sin ánimo de lucro, que normalmente son las mujeres las que están mucho más involucradas porque hay más tiempo realmente, pues incluso en eso simplemente el 20% de las personas que dirigen una institución simplemente son mujeres. ¿Qué nos dice esto realmente? Nos dice que es verdad que las mujeres estamos metiéndonos mucho más en la alta dirección, pero realmente está habiendo algún tipo de techo que nos está impidiendo realmente que estas cifras crezcan, ¿no? En Colombia es verdad que en el último estudio que se hizo en el 2012, de toda Latinoamérica había sido el país que más había crecido en el liderazgo femenino, pero se encontró con el techo de cristal más grande, que es la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. ¿Debido a qué? A toda la parte sociocultural del tema de que las mujeres suelen ser mamás muy jóvenes, con lo cual coincide mucho el crecimiento realmente laboral con el momento vital de querer ser madre. Y ahí es donde realmente hay problemas muchas veces y se trunca realmente esa idea de querer seguir creciendo, ¿no? A nivel de empresarial. Aparte de los techos de cristal, también es muchas veces los mensajes que nosotros nos decimos a nosotras mismas. Esos son los que llaman los techos de cemento, ya no de cristal, sino de cemento. Los de cristal son los que están impuestos, como decía, en la sociedad y en la empresa. Los techos de cemento son los que nosotros nos decimos a nosotras mismas. Son los mensajes que nos lanzamos sobre si vamos a ser capaces o no de conseguir algo.
Y está demostrado que las primeras que nos ponemos trabas en conseguir crecer y adquirir un puesto de alta responsabilidad somos nosotras mismas. Con lo cual, lo primero que nos deberíamos preguntar es ¿qué mensajes tenemos que darnos a nosotras mismas a partir de ahora? Vamos a ver qué mensajes nos dábamos y a partir de ahora cuáles son los que me quiero dar para poder crecer. Otra es qué mensajes tenemos que darle a las mujeres que trabajan con nosotros. Porque ya no solamente es que yo realmente me diga a mí misma, sino también voy a ser ejemplo para otras personas. Y yo creo que eso es importantísimo. Además, en Colombia está cambiando mucho el sistema sociocultural. Venimos de un sistema muy machista y eso está cambiando mucho con todas las mujeres que están estudiando en las universidades y que están sacando además las mejores calificaciones y se están preocupando mucho por su futuro, ¿no? Y por tener un éxito a nivel empresarial. Y también es una parte importantísima del mensaje que le damos a nuestras hijas. Es decir, cuál va a ser la huella o el legado que vamos a dejar. Ya no solamente es que yo haga esa parte conmigo, ¿no? Y como todas decís, que yo aprenda para poder ayudar a otros, sino también las generaciones que vienen, bueno, pues cómo van a trabajar con esos techos y si realmente yo puedo ayudar a que esos techos desaparezcan. Con lo cual las preguntas van a ir encaminadas en eso. Para situarnos un poco, los primeros problemas que vemos, como yo os decía, techos de cristal, que son esas normas y que ahora vamos a ver cuáles son, porque es un listado que está establecido, esas creencias y esas normas, que cuando uno entra en la empresa no se lo dan realmente en la presentación o en la misión o en la cultura o en los valores de la organización, pero realmente uno lo ve, eso se vive en el día a día. Luego están los techos de cemento, como decían, que son las ideas que tenemos cada una sobre nosotras mismas, y eso lo que genera normalmente es un miedo. Miedo, vamos a ver, a varias cosas, ya no solamente al fracaso, sino también al éxito. Las mujeres nos reconocen mucho profesionalmente y nos gusta que nos reconozcan mucho profesionalmente a la hora de sentirnos muy queridas, ¿no? Cuando estamos trabajando necesitamos de alguna forma que nos quieran, gustar, ¿no? Y sobre todo en un mundo de hombres. Y eso, si realmente no se da, si no nos sentimos queridas en ese sentido, entonces nos entran los miedos. Y ahora vamos a ver realmente qué tipo de miedos. Los techos de cristal más comunes que se están dando hoy en día son las dificultades para conciliar trabajo y familia. Esa es la primera. Las mujeres nos planteamos, bueno, entonces estaré haciendo bien si me quedo más tiempo en el trabajo y luego voy a casa y quién está cuidando de mis hijos y lo está haciendo una empleada y yo no estoy presente en esa educación. Es decir, nos empezamos a cuestionar ese tipo, ¿no?, de preguntas y realmente a culpabilizar muchas veces, ¿no? Es curioso porque cuando un hombre dice, no, me voy a casa, que es que tengo al hijo malo, la reacción normalmente en la organización, ¿sabes cuál es? ¡Qué padrazo!, ¿no? ¡Guau! Este es un padrazo impresionante. Pero cuando una mujer está en el trabajo y sale corriendo agobiada, de, no, me voy a ir porque tengo al hijo malo, ¿sabéis cuál es el pensamiento? Mala madre, ¿no? Se tenía que haber ido antes, bastante atrasado. Y eso incluso entre las mujeres también lo pensamos, porque entre nosotras somos nuestras peores enemigas. Entonces, realmente, esa conciliación laboral y familiar a veces es muy complicada. La ausencia de flexibilidad laboral. Aquí se está empezando en algunas organizaciones a que haya flexibilidad laboral y a que los hombres y las mujeres puedan trabajar desde casa, pero todavía hay una larga distancia por recorrer en ese aspecto, ¿no? Todavía las jornadas siguen siendo muy largas y sobre todo por la movilidad también de esta ciudad es complicado, con lo cual uno sale muy temprano por la mañana, deja al hijo en la guardería o con los abuelos dormido prácticamente, porque los horarios aquí es 5 de la mañana y ves a los pobrecitos. Yo que los veo en las rutas muchas veces del colegio, están todos así muertos de sueño, ¿no? Y hasta por la tarde igual no tengo la oportunidad de volver a verles, ¿no? El estrés que eso genera, y realmente cuando nos estresamos las mujeres lo que intentamos hacer es muchas más cosas a la vez. Somos la multitarea absoluta. Entonces pretendemos cumplir absolutamente todo y no llegamos. Ese es el problema. Y nos sentimos culpables por ello. Jornadas largas o dobles. ¿Por qué decimos largas o dobles? Porque cuando terminamos de trabajar viene la jornada de trabajo en casa, sobre todo si tenemos familia. Con lo cual es una jornada no remunerada, pero es una jornada que hay que hacer. Con lo cual ese es otro techo en el que yo me encuentro. Realmente uno se para a pensar y me compensa realmente trabajar hasta muy tarde y volver a casa y volver a empezar una jornada laboral.
Esa es la dificultad con la que nos vemos, ¿no? Escaso acceso a la información y red de contactos masculina. ¿Qué significa eso? Que como nosotros nos tenemos que sentir valoradas, queridas, para saber que estamos teniendo un éxito profesional, y si eso no lo obtenemos del medio, que suele ser un medio masculino, realmente las relaciones sociales, pues no adquirimos una buena red de relaciones especialmente masculinas, porque eso es lo que se da en el medio, y tampoco hacemos una red de networking, porque normalmente nosotros después del trabajo no nos vamos a tomar algo. Hay muchos hombres que se van a tomar algo juntos. Y ahí hablan del trabajo, de sus vidas. Nosotros normalmente salimos disparadas para casa. Con lo cual tenemos muy poca información y nos perdemos muchísimas situaciones, con lo cual empezamos a aislarnos mucho más. Escasez de apoyos, tanto pueden ser apoyos en casa como apoyos laborales, es decir, y ya no solamente a nivel masculino, sino que las mujeres lo que se está generando es que entre nosotras mismas no nos apoyemos nada en el trabajo. Como estamos empezando a crecer y a subir en puestos de responsabilidad y de gerencia, se genera una competitividad muy negativa. Entonces, entre nosotras mismas, los hombres no son tan chismosos, pero nosotras sí. Con lo cual, si podemos chismosear sobre la persona o la mujer que tenemos al lado, lo vamos a hacer. Por eso yo siempre recomiendo que en los equipos de trabajo no todos sean mujeres o no todos sean hombres, que haya variedad. Porque si son todas mujeres, ahí ya nos estamos perdidas. Perdidas porque nos vamos a dedicar mucho a trabajar, pero mucho a darle también al chisme. Y nos vamos a hacer mucho daño en eso. Si es todo hombres, realmente ahí se pierden muchísimas cosas, porque como vamos a ver, las mujeres tenemos una parte emocional que ellos no siempre meten en la parte laboral. Y esa parte emocional es importantísima. Con lo cual, la diversidad en ese sentido es muy importante. Diferencias en la remuneración. Eso es una barbaridad, ¿no? Supuestamente estamos niveladas a nivel de remuneración, pero eso no es verdad. Hay una diferencia enorme en los mismos puestos de responsabilidad. Pero uno de los primeros problemas de eso es porque las mujeres pelean muchísimo menos su remuneración que los hombres. La negocian mucho menos que los hombres. Los hombres van con una seguridad de, bueno, yo me merezco esto y me lo voy a ganar. Las mujeres se conforman con, bueno, esto no está mal. Con esto puedo salir adelante. Con lo cual, nuestra remuneración es muchísimo más baja. Escasa formación en gestión del tiempo. Nos metemos a ser tan multitarea que realmente nadie nos enseña cómo tenemos que gestionar las cosas y el tiempo que intentamos estirarlo cada vez más y el tiempo es el que hay. Es decir, no lo podemos estirar. ¿Vale? Falta ayuda en la logística del hogar. Yo creo que eso especialmente aquí muchas veces se da porque aquí hay muchas mamás solteras que no tienen, o separadas, o divorciadas, que no tienen el apoyo en el momento dado de su pareja, porque la pareja aquí es fundamental, que haya un apoyo para un crecimiento del liderazgo femenino. Y eso es una de las recomendaciones que yo siempre hago. Esto es un equipo realmente y tener un buen apoyo de tu pareja para poder crecer profesionalmente es importantísimo. Pero si no hay esa pareja, al final lo que hago es intentar buscar otros apoyos que me ayuden. Normalmente son los papás, los abuelos, ¿no? Los tíos. Realmente esto se da muchísimo por esa circunstancia social que pasa, ¿no? Y movilidad geográfica. Al final las mujeres no nos queremos mover tanto geográficamente porque, bueno, nos gusta realmente estar en un mismo espacio y sobre todo si montamos una familia, pues nos gusta estar cerca de la familia y no tener que movernos tanto, ¿no? Con lo cual esos son los techos de cristal a los cuales nos enfrentamos, muchos, y los cuales son difíciles de empezar a disgregarlos o a disiparlos, pero nos toca porque si no realmente las mujeres no vamos a poder llegar a todo nuestro potencial y que indudablemente, además comentarios hechos por los hombres, aportamos muchísimo a la alta dirección en las organizaciones. Es decir, nuestro aporte no es, y aquí no me voy a poner a discutir si es que hombres o mujeres son mejores, no. Yo creo que en la diferencia está la riqueza. Somos muy diferentes y cada uno vamos a aportar algo muy diferente y muy especial a esa responsabilidad. Y por otro lado están, como decía, los techos de cemento, ¿no? Que son barreras en el interior de la mujer y que son difíciles de vencer a priori porque se las ha impuesto ella misma deliberadamente. Es como que ya venimos muy marcadas por esos mensajes y esas creencias que tenemos. Eso yo lo que estoy viendo hoy en día en Colombia es que eso está cambiando radicalmente porque ya las mujeres o las chicas que salen de la universidad no van tan condicionadas por esos mensajes,
pero aún así se siguen viendo, ¿no? Si nos ponemos en el caso de mujer recién licenciada con una maestría, que va a una entrevista de trabajo y expresa su idea de poder conciliar su vida familiar y laboral, ya vamos mal. ¿Por qué? Porque ya de primeras está viendo una barrera en si la van a contratar o no por decir y expresar realmente que ella quiere conciliar ambas cosas. Y no solo eso, que si encima la contratan, realmente el crecimiento vertical en una organización suele coincidir con el momento vital de querer formar una familia. Con lo cual, una misma también es lo que realmente las trabas y los problemas que se pone para poder crecer de la misma forma que están creciendo los hombres en esa organización. Una misma es la que se dice, yo no voy a poder crecer al mismo ritmo porque tengo realmente que cuidar a alguien en casa, porque tengo realmente la responsabilidad y porque quiero hacerlo de estar presente en la educación de los hijos. También existen en algunas mujeres lo que se podría llamar el miedo a la visibilidad. Realmente hablamos mucho de los miedos, pero realmente el miedo es lo que nos está impidiendo poder conseguir todo eso, porque al final el miedo lo que genera, y todos conocemos las reacciones del miedo cuando no se gestionan bien, es que evitamos muchas situaciones. Nos quedamos paralizados. No enfrentamos esa situación para superarla, ¿no? El miedo a la visibilidad y como consecuencia de ello una tendencia a retirarse, a quedarse en segundo plano, que en realidad no se trata de un auténtico miedo a triunfar, sino el miedo a ser juzgados por ello. O sea, nosotros queremos triunfar, pero el problema es, ¿y qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué va a pensar mi entorno si yo realmente me hago visible, si yo realmente empiezo a tener éxito? ¿Cómo me va a afectar realmente esas opiniones? Como decía el sociólogo Lipovetsky, los motivos pueden encontrarse en la soledad que sienten las mujeres en este mundo de hombres. ¿Qué es lo que pasa? Somos tan poquitas, estamos empezando a romper tantos paradigmas en eso, que no encontramos apoyo y nos encontramos muy solas. Y encima, cuando encontramos y nos aliamos con algunas mujeres, nos ponemos la zancadilla, con lo cual a veces es muchísimo más complicado. Y luego, si encima crecemos en ese liderazgo, nos masculinizamos muchísimo más. Entonces nos volvemos mucho más rígidas que los hombres. Nos volvemos mucho más críticas y mucho más exigentes. Con lo cual nos vamos poniendo esas dificultades a la hora de crecer. En el año creo que fue como el 1998 por ahí, una psicóloga catalana lo que realizó fue un test para las mujeres para realmente valorar qué es lo que nos pasaba a la hora del liderazgo, ¿no? Y a esta mujer la llamó Maripili, ¿no? Y hizo el test de Maripilis, ¿no? Y eran unas preguntas que hacían a las mujeres para saber realmente si estaban teniendo problemas a la hora de gestionar su liderazgo femenino, ¿no? Las preguntas eran, ¿quieres gustar de manera obsesiva? Cuando entras en un trabajo, ¿te gustaría realmente gustar a los demás? ¿Tienes miedo a ser rechazada? ¿Coqueteas? ¿Realmente te ves muchas veces utilizando las aptitudes femeninas para conseguir lo que quieres? ¿En ocasiones actúas de forma sumisa? ¿Y desconfías de ti misma? En estas preguntas, las respuestas que más se vieron eran los miedos a no complacer, a no gustar, el miedo a no ser querida, a no ser aceptada, el miedo a no cumplir los estereotipos además que todavía no están hechos, porque como es un estereotipo masculino, me imagino que el estereotipo está generado, pero no. En el fondo tú estás rompiendo una barrera y estás empezando a generar ese estereotipo, pero te guías mucho por el que ya está instaurado. El miedo al éxito y el miedo al fracaso. Al final todo se reduce a esos miedos. Los techos realmente están muy asociados a miedos en los que yo me encuentro cuando entro en una organización o los que yo me pongo a mí misma. Se demostró entonces que eso es lo que generaba, no que las mujeres en un mundo de hombres crecieran en esos puestos de responsabilidad. No estaba tan generado porque el mundo fuera masculino desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde miles y miles de años, sino porque éramos también nosotros mismas las que estábamos generando esas barreras. Con lo cual el trabajo más importante ya no es cambiar a nivel social en las organizaciones
la idea que se tiene del liderazgo femenino, porque si le preguntas a los hombres, ellos valoran muchísimo, como decía, la aportación que nosotros hacemos, sino que el cambio es más interno. El cambio depende de nosotras. El cambio depende de empezar a cambiar realmente todas esas creencias y esos paradigmas que nos hacen llevar a sentirnos de esa manera mucho más inferior y por tanto no poder demostrar de lo que somos capaces. Con lo cual el cambio está ahí. Vamos a ver entonces lo que significa liderar en femenino. Liderar en femenino, ¿qué es? Utilizar las características propias de las mujeres para ejercer el liderazgo en el interior de las organizaciones, donde su rol de mujer está condicionado a su entorno político y cultural e inmerso en su herencia biológica. Es decir, no podemos pasar por alto que tenemos una historia detrás, pero es que la historia la podemos cambiar. Es la manera de empezar a actuar de otra forma en cómo empezamos a cambiar la historia. Es verdad que llevamos y traemos mucha historia y mucho bagaje detrás que nos pesa, pero es el momento de empezar a cambiar porque las competencias las tenemos, las habilidades como mujeres las tenemos, simplemente las tenemos que empezar a demostrar. Y ahí es donde está el problema. Desde lo que tenemos hacia lo que podemos demostrar, ahí es donde está la brecha. Y ahí es donde os invito realmente a empezar a cambiar pequeñas cosas. No os digo que aquí vayamos a hacer la revolución femenina y entonces montemos un partido y todo. No, no hace falta eso, sino que en nuestros pequeños entornos organizacionales y familiares empecemos a cambiar esas cosas. No os preocupéis que esto os lo hago llegar, que os veo ahí copiando, os lo hago llegar sin problema, ¿eh? Entonces, ¿en qué se diferencia una mujer de un hombre en el liderazgo? Venga, esto sí me gustaría que lo valoraseis en las mesas. ¿Y en qué creéis? Tenemos en 2 mesas por lo menos una representación masculina que ahí nos pueden ayudar. Pero ¿en qué creéis realmente que se diferencia un liderazgo del otro? Venga, os doy 5 minutos para conversarlo. Maternal, como más intuitivo. Sensibilidad. Sensibilidad de no estar con los aspectos más meramente técnicos o racionales, sino el entorno que aporta. Yo no sé, ahora que estás haciendo, Ana, en el tema de dirigir un MBA, 32 docentes, no tengo una mujer. Y no porque no, es más, la estoy buscando a niveles ejecutivos docentes, porque no recibo 500 horas de vida de hombres y ni una mujer. Que estoy claro que hay formadas, profesionales, ustedes, pero no consigo. A los que están viendo el webinar les invito también a que hagan esta reflexión en sus casas y luego la puedan compartir con nosotros. Gracias. Puedes anunciarlo dirigido solo a mujeres. Porque lo que dice Ana, pronto las mujeres ven los avisos no hacen nada, pero si ven que es dirigido a una mujer, ahí sí, de pronto dicen, pues de pronto. Y no, por todo lo que dice Ana, increíble. Incluso en las reuniones que hemos tenido, qué pereza. Está desequilibrado. Entonces, aportan sensibilidad. Además, por supuesto, de toda su formación. Yo creo que también la forma como aborda la comunicación es súper diferente el hombre y la mujer. El relacionamiento no es transaccional, sino relacional. Sí, las mujeres van más, lo que más vamos a allá. la meta, la mujer va más se fija en el proceso. También somos de proceso. Detallistas. Ajá. Hay cosas que definitivamente nosotros no vemos. Pero estamos viendo esa ventajas de la mujer sobre el hombre. Que son diferentes. Diferentes. Es que a mí me falta trabajar con un No, a todos. De hecho, una mujer prefiere muchas veces trabajar. Por lo que decía en el principio, es que muchas veces preguntan yo a veces entiendo que para que no es como ancho, o sea, de nada, voy con los señores. Sí, a veces. Sí. Diferencias, además. Sí, eso también que van como al grano, el hombre va al grano, la mujer como siempre aborda por los lados para llegar a las cosas. Pero eso es una diferencia importante, es un valor agregado. Y en ese sentido es Otros aspectos, aportan otros aspectos. Y en ese sentido es más positivo lo masculino. Sí, Depende, porque mira uno detalles. ¿Lo estás viendo frente al resultado? Sí.
Sí, no, porque la mujer te aporta los otros aspectos Y detalles. que nos hacen muy buenos. Es que se equilibra. Sí, es importante tener como la 32 Yo diría que aportan la alegría, la alegría femenina. Es que la femenina tiene eso. Mire, en Perú ya estoy trabajando con todo compañero de estuve en Lima. Estábamos ahí, daba altos ejecutivos en cimientos, ¿cómo se llamaba? Empresas de cimiento. Me impresionó la diferencia de Perú como es Colombia. Es machista, pero Perú es impresionante. ¿Sabe que es maravilloso? Y eran 30 y pico de ejecutivos presidentes y vicepresidentes. Muy bien, una mujer, lo que tú dices. Pregunta cómo se mira. como hecho raro. Y es que se acá, extranjera, mujer, bajita, joven, que me van a separar a mí. Sí, es que eso es un tema, es hacer bajito estos puntos. Pero es uno chiquito, ¿me entiendes? Y con nosotros es así, Pero hay un tema, bueno, se Y sale lo un mismo que tú poquito, dices, 30 y pico, más de uno. pero no es porque, te digo, no se En tu presenta, caso, sí no se presentaron pidiendo. que no sé, yo creo que el tema está más del lado femenino que masculino, al contrario, yo creo que los hombres, lo digo por los ambientes que uno trabaja, valora mucho más la presencia femenina. Los hombres valoramos mucho el proceso, la presencia, por lo que aporta. Pues mira, los gobiernos, los dos últimos elegidos, Santos Uribe, Pero en algunos estados es la timidez de la mujer de no ingresar. también se ponen barreras que se han creado. Por eso te digo que poner un aviso dirigido a las mujeres puede resultar. Tienes razón, y gracias por ese De verdad. Esos son las salidas de transporte, por ejemplo. Sí, de verdad. Te juro que me llama la atención decir que quieren. No, en 32 genial que fueran 30 hombres y por lo menos las dos mujeres ahí del Ojalá más. ¿Ya? Sí, perfecto. Es impresionante. En Colombia hay líneas, nos falta mucho. Mucho. Pero mucho machismo. Es que mucho machismo. Pero mucho más falta en Colombia. Mucho, pues las mujeres son más machistas que nosotros. Es verdad, me impresionó eso, ¿sabes? Sí. Me impactó. Se besa mucho en las relaciones de pareja. Me imagino. Y sabes a mí que me sorprendió México con esa fama de machista. Pues yo no sé si conocía a las mujeres más fuertes del mundo mexicano. Las mujeres eran las fuertes y no los maridos. Y yo decía, no puede ser que esto es como lo contrario, yo no vi tanto eso en México, las mujeres me parecen pero si no lo he hecho el marido para el en mucho, tiene más de 8 o 10 parejas y no tiene otro imaginario en México. Sí, bueno, es una correlación muy chiquita la que yo vi. Por eso en México hay mayor infidelidad a las mujeres que en los hombres. ¿Ah, sí? Entonces no estoy mal. No, no está nada mal. Eso pasa muchísimo porque la mujer gana tanto y se piensa que es tan fuerte que se permite. Entonces, tú vas a hacer que me des infiel a mí, no. Primero te la Pero lo que dice Suana, pero es una posición mujer masculina o mujer femenina. No, Es mujer masculina. mujer masculina. Porque luego utiliza su feminidad para las cosas que a ella le interesan. Conveniente. Claro, pero piensa que realmente el hombre tiene que ser el que a ella le provea, a ella. ¿Vale? En México ha cambiado mucho eso, se han ido a la parte totalmente contraria. Yo soy. Sí. Y es una cosa interesante lo que dices que no lo pensaba. Sí. Okay. Listo. Venga, ¿quién nos cuenta realmente qué es lo que habéis hablado en cada mesa? ¿Algún representante que nos cuente? A ver. Tuvimos varias ideas como aisladas. Sí. Una de las ideas es que en nuestro liderazgo femenino tenemos tenemos de pronto como una diferencia marcada de que tenemos la capacidad de generar empatía más fácilmente. Ajá. Sí. No vemos tanto blanco y negro, sino podemos ver grises. Y eso pues nos da como una diferencia positiva. Sí. Sí, no somos tan extremas en eso. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? Tal vez que entendemos emociones y podemos ver y ponernos en ese tema empático
en el momento o la situación de vida de otros incluso, y entender la emoción también, y tratar de conciliar la emoción y la razón. Y la razón a veces genera algún tipo de conflicto, dependiendo de la cultura en donde nos. Sí, es verdad que se define más a los hombres por ser más racionales que emocionales, pero también les encasillamos demasiado en ser racionales. Es decir, hay muchos hombres que hoy en día están abogando por decir, oye, yo también siento, yo también lloro, yo también realmente tengo emociones, tengo miedo, pero tampoco les permitimos nosotras expresarlo porque pensamos ese es mi rol es ser emocional, no es el tuyo. Y ahí es donde realmente tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque las mujeres nos estamos volviendo muy racionales en el trabajo y los hombres se están volviendo mucho más emocionales. Entonces ahí nos tenemos que ayudar mutuamente a decir, yo como mujer entiendo mucho más las emociones, tengo mucha más inteligencia emocional en ese sentido, pero los hombres también son capaces de aprender ello, pero les encasillamos en no, tú tienes que ser racional y de ahí no te muevas. No, no, ellos también pueden serlo, pero entonces pensamos que se están metiendo como en nuestro terreno, ¿no? Nuestro terreno es mío, no es que sea tuyo. Primero que tú no lo estás poniendo en práctica, porque realmente, como decimos, cuando te masculinizas tanto, lo primero que te olvidas es de las emociones. No existen. Te vuelves fría, calculadora, entonces la emoción ahí no cabe. Y entonces lo que ves es que surge la emoción en el otro, pero tú la rechazas. Entonces sí es verdad que tenemos un mayor manejo de la inteligencia emocional, pero no nos olvidemos que los hombres también tienen una parte emocional que están empezando a desarrollar mucho más, gracias a Dios, porque si no realmente nuestra comunicación es mucho más complicada, ¿no? También permitámosles a ellos, ¿no? Que lloren y que expresen, ¿no? Porque realmente les cuesta entonces muchísimo más. Y sobre todo que los hombres también están en una posición hoy en día muy confundida. Es como, a ver, ¿le abro la puerta a la mujer o no se la abro? Claro, ¿qué hago, no? Porque la mujer sí está creciendo en puestos de responsabilidad, pero entonces si la abro va a pensar que estoy diciendo, no, o sea, no confundamos tampoco la educación con eso, pero los hombres están muy despistados. No saben muchas veces cómo actuar con una mujer realmente líder. Es como, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y en las relaciones de pareja está pasando también lo mismo. Es decir, los roles, si yo estoy muy masculinizada en mi trabajo, al final eso lo llevo también a la casa. Entonces, los roles realmente también en las parejas se están generando una crisis y el hombre está muy perdido, ¿no? Muy perdido en ese sentido, ¿no? Yo que soy psicóloga aquí trabajo con terapia de pareja y problemas sexuales, ¿no? Para mí ha sido como un descubrimiento sociológico porque en Europa realmente es muy diferente. Aquí es tremendamente masculino, ¿no? La relación de pareja, pero especialmente por las mujeres. Ellas fomentan mucho esa parte masculina, ¿no? En la sociedad, ¿no? Es el hombre el que tiene que proveer, es el hombre que igual, incluso a nivel sexual, es el que me tiene que dar placer. Por eso se generan muchos más problemas sexuales en los hombres que en las mujeres, concretamente en Colombia. Por esa idea de esa masculinidad de que ellos tienen que ser los que... Ahora, como está cambiando eso, y son las mujeres las que están empezando a decir, no, oye, mira, yo prefiero esto, los hombres están como, Dios mío, ¿qué está pasando? Entran en shock absoluto y no entienden absolutamente nada. Entonces, estamos en un proceso de cambio que se está dando. Colombia desde hace 5, 6 años está creciendo muchísimo a nivel empresarial. Es una potencia hoy en día en Latinoamérica enorme. Esperemos que siga, incluso con los problemas que están empezando a surgir de nuevo, pero es una potencia muy grande y lo que más se está notando es esa adaptación a nivel social de los roles que están teniendo mujeres y hombres, ¿no? Entonces ahí hay que ayudarles. Realmente a las mujeres somos mujeres y podemos ser líderes estupendas y los hombres siguen siendo hombres y pueden seguir siendo buenos líderes, pero se están mezclando mucho las cosas. Esta mesa, ¿qué es lo que habéis hablado? Mirábamos pues lo mismo que culturalmente encasillamos que el hombre es más hemisferio izquierdo y la mujer más hemisferio derecho. Pero adicional a eso discutíamos acá que no solamente los hombres están confundidos o no saben qué hacer, sino las mujeres tampoco. ¿Sí? Es decir, nosotras no sabemos cómo ser líderes y cómo ser líderes, entonces adoptamos conductas masculinas que nos hacen, digamos, irnos como al otro extremo, sin reconocer e identificar nuestra esencia femenina para aprovechar y capitalizarla en un liderazgo. Entonces, pues veíamos eso, que no sabemos cómo hacerlo
y nos vamos es al otro extremo, ¿no? Hablamos de aprovechar como esa sensibilidad en el liderazgo, pero a veces eso no lo, digamos, el que lo hagamos no nos lo permite porque mostrarnos sensibles o mostrarnos débiles frente a un grupo de jefes o un grupo de gente o subalternos o lo que sea, nos hace perder poder, entre comillas. Y entonces la gente se va a aprovechar, la gente no va a interpretar bien las cosas, no nos van a cumplir. Entonces, pues veíamos como esa confusión, no solamente en los hombres. Creo que estamos como en un momento de, traemos una carga cultural de 100 años o no sé cuántos años de una cantidad de cosas y estamos en el momento de cambio que muchas veces no sabemos cómo adoptar ni los hombres ni las mujeres los diferentes roles correspondientes al otro sexo. Porque los hombres y las mujeres tenemos algo de hombres y algo de mujeres. Total. Entonces es como, no sé. Sí. El proceso que está ocurriendo es un proceso normal. Es decir, cuando yo tengo un bagaje de tanto peso, de no haber sido una figura representativa en una organización, excepto en puestos muy bajos, ¿no? Porque si nos vamos desde la época de la Edad Media, realmente la mujer no ha tenido esa capacidad. Entonces, el crecimiento ha sido lento, pero ha sido muy poderoso. En el momento en el que la mujer entra a una organización, lo normal es que se vaya al polo contrario, ¿no? Para protegerse, ¿no? Para decir, oye, ya estoy aquí, ya me he hecho un hueco, me ha costado muchísimo, ahora no lo voy a perder. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha funcionado. ¿Ha funcionado realmente? Ha funcionado, por ejemplo, como decía, una Margaret Thatcher que realmente dijera, mira, aquí estoy yo, y aquí se me hace caso y alzo la voz. Y si tenéis la oportunidad de escuchar a Margaret Thatcher en alguno de los reuniones que se hacían, ¿no? Que hacen los ingleses, que ahí se hablan todos, y si tenéis la oportunidad de escucharla, cómo habla y cómo dice las cosas, con un tono de voz y con una presencia, los callaba a todos. Entonces, como eso ha funcionado y ese ha sido el modelo que se ha llevado, realmente eso es el ejemplo que se ha ido copiando a lo largo del tiempo. Lo que se ha ido dando, nos hemos ido dando cuenta, y a nivel sociológico es lo que se ha estudiado, es que no se está consiguiendo las mejores tasas de éxito de una mujer y el mayor potencial con ese tipo de comportamiento. Entonces, no hace falta que se instaure ahí, y es normal por el bagaje, sino que ahora mismo tiene que encontrar un punto intermedio, ¿vale? No hace falta que seas la mujer más sumisa y delicada y es, oye, por favor, ¿me haces esto? No. Sí que es realmente que hay que demostrar muchas veces fortaleza, pero fortaleza no quiere decir que tengas comportamientos equivocados asociados a eso. El grito, la falta de respeto muchas veces, e incluso no relajarte, ¿no? Porque es jugar un papel que igual no es el tuyo. Entonces, ahí es muy normal ese progreso de me voy al extremo contrario, pero sí, ya es hora que volvamos realmente a encontrar ese lugar que nos pertenece. Muchas gracias a esa mesa. ¿Y esta mesa? ¿Qué habéis pensado? Uno de los temas que hablamos en las organizaciones, la diferencia, por ejemplo, en la consecución de metas, es el hombre está direccionado al resultado y se puede perder el proceso, y la mujer parece que aporta mucho con los detalles en el proceso y por tanto los dos se complementan, no es mejor uno ni el otro, se complementan y ayudan. Fue uno de los temas, no sé. Perfecto. Pues mirad, aquí vemos en qué se diferencia en el tema de la organización. Las mujeres suelen ser más organizadas. ¿Por qué? Porque como también tienen que organizar fuera del trabajo, su estructura realmente mental está encasillada en pequeños como habitaciones, por así decirlo, y en cada habitación coloca realmente lo necesario, ¿no? No sé si habéis visto un video de un cura argentino, creo que es, donde habla de la diferencia cerebral de los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres son compartimentos cerebrales perfectamente y esas pequeñas habitaciones donde cada habitación está ordenado todo y organizado. En el cerebro de los hombres hay una sola habitación, está todo hecho mezclado y hecho un lío, entonces, bueno, pues esa es la estructura. No es que sea mejor ni peor, sino que esa existe. Las mujeres, entonces, en temas de organización son mucho más organizadas, ¿vale? La capacidad de manejo simultáneo de temas. Ese es el problema que siempre tenemos cuando nosotras manejamos, nos vamos pintando el ojo, hablando por el celular, los hombres no entienden cómo somos capaces de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y nos critican por eso. No es que seamos capaces de hacer muchas cosas a la vez, no, sino que somos capaces de saltar de una cosa a otra muy rápidamente, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, realmente yo me acuerdo cuando era pequeña y mi mamá me llevaba al colegio y a mis hermanos y mientras nos ponía la música se iba pintando el ojo, conducía, tal cual. Entonces mi padre la miraba diciendo, no es posible, nos vamos a matar.
Nunca tuvimos ningún problema. Jamás. En cambio, con mi padre sí tuvimos pequeños problemas con el carro, porque realmente ella era muy consciente de somos capaces de cambiar rápidamente de tarea. Y eso es algo importantísimo que podemos aportar a las organizaciones. La capacidad de escucha. La capacidad de escucha, ¿por qué? Porque normalmente a las mujeres nos gusta escuchar. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos escuchen. Entonces, como decía una pareja que yo tenía, que tenían problemas de comunicación, y un día vino y me dijo, Ana, he tenido la mejor conversación con mi esposo. Y él la miraba así. Y decía, ¿en serio? Y decía, sí, ¿por qué? Cuéntame y tal. Porque realmente le he hablado y no me ha dicho nada. Simplemente ha estado callado, sin decir nada. Con lo cual para mí es la mejor conversación que hemos tenido nunca. Me ha escuchado, me he sentido escuchada. El otro me miraba como si fuera un extraterrestre, claro. Entonces, realmente a las mujeres nos gusta que nos escuchen, ¿no? Nos gusta sentirnos que realmente tenemos una persona ahí atenta. Con lo cual nuestra capacidad de escucha es mucho más amplia que la de un hombre, ¿vale? Aprendizaje y enseñanza. Aprendemos muy rápido y nos gusta enseñar a otros. Debe ser por ese bagaje que nos corre por las venas, que cuando realmente somos mamás, incluso si no hemos sido mamás, pero hemos sido hermanas, o hemos tenido hermanos, pues nos gusta enseñar también, y esa parte genética que está ahí y que es importante. Nos gusta que la gente aprenda, no nos gusta que nosotros tengamos todo el conocimiento y no compartirlo. No, nos gusta compartirlo para nosotros poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y eso es importante. Los hombres para eso les gusta más hacer ellos las cosas porque su pensamiento es no hay nada que lo haga mejor que yo, y entonces lo hago yo y no sea tanto esa transmisión de aprendizaje. Autoridad más emocional que racional. Y hablabais ahí del tema del poder y el tema de la autoridad. Fijaros, hay un tema importantísimo y es el poder en las organizaciones me lo dan y la autoridad me la gano. Y el problema está en cómo me estoy ganando esa autoridad. Ahí está la clave, es decir, la autoridad me la tengo que ganar en el día a día, siendo ejemplo y siendo ejemplar todos los días. Y cuando digo siendo ejemplo es que yo cada vez que entro por la puerta de la organización, todo el mundo me observa. Si soy un líder, todo el mundo sabe si me puede hablar o no, me faltan 3 tintos por la mañana para poder conversar conmigo, porque en la cara lo dice todo. Pero a veces no soy ejemplar. A veces digo que hay que hacer esto y hay que llegar temprano, pero yo soy la primera que llega tarde. Con lo cual hay que centrarse mucho más en qué estoy haciendo yo para ganarme esa autoridad, no en demostrar a los demás esa autoridad. La autoridad no se demuestra. No tengo que demostrar públicamente que yo tengo autoridad. Me la tengo que ganar con mi comportamiento y con ser consistente y coherente todos los días. Y la mujer actúa igual en el trabajo y en el hogar. Eso es lo que realmente se consideraba en la mujer, pero hoy en día lo que se ve es que la mujer cuando llega al trabajo actúa de una manera y ahora cuando llega al hogar actúa de otra. Lo que se está viendo hoy en día es que el problema es que actúa en el trabajo de una forma y cuando llega a la casa está actuando de la misma forma que en el trabajo. Por eso está habiendo muchos más problemas a nivel de pareja. Se está volviendo mucho más exigente, incluso con los hijos también, los trata como si fueran empleados suyos, ¿no? Con lo cual ahí se estaban infectando mucho ese rol masculino del trabajo al hogar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque eso sí que ya afecta a una de las bases más importantes que al final es la estabilidad emocional en la casa, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Qué cualidades debe reunir una mujer entonces para ser líder? ¿Qué creéis? ¿Qué debe reunir? Como la líder perfecta. Bueno, pues vemos varias cosas. Integridad y honradez. Coherencia entre el ser, el decir y el hacer. Es decir, debemos ser firmes y constantes. Y ahí yo siempre digo, tenemos que mantener la mano levantada. Esa es una manera de hablar de no nos podemos rendir. Es decir, en una reunión, si tengo que decir algo, es importante que lo diga. Normalmente, en las reuniones, las mujeres son las últimas que hablan. Y al final dicen, total, ¿para qué lo voy a decir si los demás ya lo han dicho? No, yo tengo que mantenerme firme en eso. Si creo que es importante y creo que voy a aportar algo, es importante decirlo y hacerme escuchar. Sentir pasión por lo que hacen y el tema del compromiso. Y yo creo que en eso las mujeres no tenemos problema porque nos comprometemos mucho con las cosas cuando decidimos hacerlas. Con lo cual ahí tenemos mucho camino ganado. Visión de largo plazo para actuar en el corto plazo
Sí que tenemos que ser más estratégicas. Sí tenemos que mostrarnos mucho más estratégicas en el trabajo. No solo a pensar en esto, sino hacia dónde vamos. Porque esa visión estratégica de futuro es lo que garantiza mucho un buen liderazgo. Ser optimista, y ser optimista primero conmigo, y cuidarme y saber pensar bien sobre mí, y eso también contagiarlo a los demás. Porque como decía, cuando realmente el mensaje que nos lanzamos a nosotras mismas no es... Y yo me acuerdo que esto ya nos pasaba desde el colegio, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio, yo creo que en la universidad, estudiábamos en un grupo, chicos y chicas, ¿no? Estudié ahí psicología y entonces teníamos como 2 chicos en el grupo y éramos 4 chicas. Estudiábamos todos juntos y entonces todas ahí preocupadísimas, los chicos casi no venían a estudiar y venían casi el último día que nosotros les explicásemos las cosas, ¿no? Entonces hacíamos el examen y cuando salíamos, bueno, los de biología, bueno, ¿qué tal? Uf, la verdad es que me ha costado, tenía que haber relacionado lo del córtex con la otra parte, típicas cosas de agobio de chicas, ¿no? Y los chicos lo que expresaban en, yo voy a sacar la mejor calificación. Entonces les mirábamos, pero si no tenéis ni idea. No, pero yo creo que voy a sacar lo mejor. Nosotros preocupadas por si nos había olvidado un tema de conectar una cosa con otras y ellos ya iban con la creencia de que iban a ser los mejores. Eso influye en el trabajo. Muchísimo. Si un hombre va con la creencia de yo soy el mejor en esto y lo he conseguido porque yo soy muy bueno, frente a una mujer que cuando va es, bueno, no ha sido todo mérito mío, también me he apoyado en otras personas. Tampoco ha sido para tanto. Si voy con ese pensamiento, realmente el nivel de liderazgo va a ser muy diferente. No voy a crecer a la misma velocidad que el hombre, porque ellos tienen muchas mejores ideas sobre ellos mismos, incluso si no son verdad. ¿No? Pero como se lo creen, así van por la vida, claro, convencen, ¿no? Y nosotros en cambio somos como mucho más, no, si tampoco soy tan buena, no, oye, lo soy. Y como lo soy, lo voy a demostrar. Entonces, ese cambio de ser optimista, lo primero conmigo misma, es el primer cambio que hay que dar. La capacidad de decisión. Nosotros tomamos decisiones en la casa constantemente, ¿no? Pero cuando llegamos al trabajo muchas veces nos cuesta eso. Tenemos que tomar decisiones y no tener miedo a, ¿y si fracaso? Pues es que fracasamos todos. Y quitarnos ese miedo del si fracaso, ¿cómo los demás me van a valorar? Como la base está el miedo, realmente eso nos impide tomar las acciones adecuadas. ¿Saber comunicar y abiertas a las relaciones interpersonales? Sí, es decir, tenemos que dejarnos ese miedo a cómo me van a ver los demás y es cómo me veo yo. Pues tal y como me veo yo, quiero que me vean los demás. No empezar por el de fuera para que me enseñen realmente quién soy yo. Equilibrio entre asumir riesgos y prudencia. Realmente nos toca asumir riesgos para, igual unos pocos más que los hombres para poder crecer y poder tener un buen liderazgo femenino. Pero con prudencia, no nos vayamos a estrellar ahí, porque tampoco es, venga, no, sino realmente tengo que tomar un riesgo, pero también tengo que pensar en las consecuencias. Inspirar confianza, mayor creatividad, aprender de la adversidad y la inteligencia emocional. Todo eso es lo que de alguna forma necesitamos trabajar para ser buenas líderes. Si lo comparamos con lo que tienen que trabajar los hombres, es mucho menos. Por eso digo, ¿nos va a costar un escalón más en realmente demostrar de lo que somos capaces? Sí. ¿Podemos? Sí. Y empezamos, realmente si vemos esta lista y hacemos el checklist, decir, bueno, ¿qué puedo tener y realmente qué me falta? Y ya empezar a pensar de, mira, yo tengo esto, esto, esto. Y si no sabes realmente lo que podéis tener, preguntarlo. Preguntarlo a alguien de confianza que tengáis a vuestro alrededor para realmente que él os dé información. Sí, Yani. Bueno, una pregunta que va desde 2 panoramas, sí. 2 escenarios. Uno, si uno quiere, digamos, revisar un poco para ver cómo va alineando, reencuadrando, sí. Cómo va llevando su liderazgo, qué herramienta o de qué herramienta se puede valer que tú debes saber para hacer este trabajo en el sentido personal. Eso por un lado. Y la otra pregunta es a nivel de, si tú tienes, por ejemplo, a cargo un grupo, ¿sí? Y quieres revisar el tema en cómo lo estás proyectando en grupo, ¿qué herramienta puedes usar para hacer ese, digamos, tener ese reflejo? ¿Sabes de alguna? ¿Existe?
O sea, herramientas de medición de liderazgo femenino propiamente dichas no existen todavía. Eso todavía no hay una herramienta que diga, se mide el liderazgo como, como en cuestionarios y en pruebas. No desde el punto de vista racional, sino más de trabajo. Vale, de trabajo. Lo que hay que elaborar realmente en este tipo de listas son comportamientos concretos, que yo sé que demuestran este tipo de competencias. ¿Vale? Y ver si esos comportamientos concretos se están dando hoy en día y en qué medidas se están dando. Yo creo que lo más importante es ya no solamente medirlo desde mi perspectiva, sino también poder conversar, ¿no? Y que te den un buen feedback y una buena retroalimentación con las personas que trabajan para poder conseguir estas metas, ¿no? Pero todo se tiene que aterrizar en comportamientos. Es decir, yo para saber si soy íntegra y honrada, eso se tiene que demostrar en un comportamiento. Cómo yo defino la integridad y la honradez en mi trabajo. Cómo yo sé que realmente estoy teniendo ese tipo de comportamientos, tengo que definirlo en qué hago o qué digo para demostrar eso. El valor fundamental es la parte ideal y la otra es la acción. Sí, total. Y hacer una observación basada más o menos en esta. Sí. Primero saber realmente de qué creencias parto yo. Okay. Porque ahí, si yo parto de una creencia errónea, el comportamiento va a ser erróneo. Entonces, primero hay que revisar eso. Una vez que se revisan esas creencias, entonces bajarlo a comportamientos del día a día. ¿Y cómo identificas que es erróneo? Porque pues depende de cómo asumas, digamos, estás en una empresa. Sí. ¿Qué es erróneo en una empresa para el liderazgo? ¿Y cómo actúas como mujer? ¿Sí? Aportando. ¿Cómo se puede manejar eso? O sea, yo sé que está como el estudio y todo lo que se pueda saber acerca de eso un poco de todavía como para análisis. Pero ¿cómo pueden hacer? No, eso se trabaja mucho en el tema del coaching, es decir, revisar qué tipo de creencias se están limitando para conseguir lo que quieres. Entonces se trabaja creencias limitantes. Sí, se trabajan creencias limitantes y sobre todo el probar qué otro tipo de creencias te pueden servir. Es decir, aquí realmente ya no solamente porque cambiar una creencia ya sabemos que no es algo que se hace de un día para otro, porque es algo que a uno le corre por las venas, ¿no? Pero sí empezará a probar, si yo me digo este tipo de cosas, si yo empiezo a formularme y a hablarme de este tipo, mandándome este tipo de mensajes, ¿qué consecuencia veo que va a tener en mi día a día, ¿no? Y empezar a ponerme pequeños retos a ese nivel, ¿no? El cambio no puede ser integral a todos los niveles, sino empezando poco a poco por donde veo que me va a resultar más fácil empezar a cambiar. Porque para cada uno va a ser una mayor dificultad un tema u otro. Entonces, empezar por el que me puede resultar mucho más fácil para realmente darme cuenta que sí se puede cambiar y mejorar, ¿no? ¿Esta lista que tú hiciste está basada en observación? Sí, está basada en observación y en estudios. Okay. Sí, está basada en eso. Por supuesto que se pueden incluir más o se puede quitar alguno, pero está basado en estudios que se han hecho en muchísimas empresas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Todavía estudios en Latinoamérica no se tienen. No se tienen porque como el crecimiento ha sido tan sumamente cercano, es decir, ha sido muy poquito, desde hace muy poquito tiempo, todavía no hay estudios concluyentes que nos digan. Pero cambiará, yo creo que seguro que cambia porque el tema cultural y social difiere mucho en cada país y en cada parte del mundo, ¿no? Entonces, seguramente, si lo hacemos dentro de unos años o empezamos a revisarlo en Colombia en concreto, igual habrá cosas que saquemos o que incluyamos. Sí, sí, sí. ¿Yo? Sí. Tengo una pregunta. Cuando yo veo, sí, quitándole el título, Sí. veo solamente las características, yo pienso que en el caso de los hombres aplica perfecto. Sí. O sea, es lo mismo para hombres o mujeres, eso es lo que necesita tener un líder. Lo Sí. más que tenemos que trabajar más en eso, diferencia esa es la está diferencia. en cómo soy yo como mujer líder en cada uno de esos. Uh-huh. Es lo que entiendo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que cuando decía que los hombres la lista es más corta es que han hecho mucho más trabajo de esto. Es decir, los hombres llevan siendo líderes toda la vida. Entonces, incluso eso cuando ya es algo incluso mucho más genético, ¿no? Y eso se ve mucho en el tema educacional y en el juego con los niños. Normalmente el cómo educamos a los niños en el juego, a los niños se les educa mucho más en la competitividad, a las mujeres no tanto, ¿vale? Las mujeres
jugamos más con las muñecas, compartimos mucho más, jugamos a las casitas. ¿Los hombres a qué juegan? Al fútbol, a ver quién gana, a la carrera de coches. Ya se está generando una competitividad diferente, con lo cual ya se está predisponiendo mentalmente a un liderazgo completamente diferente, ¿vale? Las mujeres no jugamos a ver quién es la mejor mamá o mi muñeca es... No, las mujeres generamos otro tipo de dinámica, que es lo que nos ayuda a la parte emocional, ¿no? Y a la parte de entender a otros. Los hombres educacionalmente están, o sea, más condicionados. Mucho más condicionados a otro tipo de cosas. No es que sea malo, pero sí es verdad que nosotros las mujeres también, y eso se está empezando a ver, también podemos jugar al fútbol, ¿no? Y los hombres también pueden jugar en un momento dado a las casitas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en Colombia, socialmente, que un niño juegue a las casitas se estigmatiza mucho. Me va a salir gay, es decir, todavía hay mucho estigma en eso, mucho, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que romper mucho desde la educación. Porque enseñar a un niño ese tema emocional es muy rico, ¿no? Porque le ayuda mucho también a que las mujeres a nivel de liderazgo crezcan, porque las entienden mucho mejor, ¿no? Yo te entendí de esto, pues que las cualidades para ser líder pues, de hombre y mujer puede ser el mismo listado, sino que estas específicas que enumeras son en las que debemos trabajar. Sí, debemos trabajar. Más, estamos como un escalón, como tú dices. Sí. Sí, por esos techos que digo. Es decir, esos techos nos impiden llegar a tener esas competencias. Bien, ¿qué se puede hacer entonces para empezar a ser una líder? Pues, por ejemplo, en las reuniones, la primera en sacar un cuaderno de anotaciones, hacerte cargo del tema, apropiarte de las cosas y ponerlas en práctica. Es decir, aquí hay que hacerse visible, hay que hacerse notar. Entonces, aquí estoy yo, esta soy yo y me tengo que empoderar de los temas. Y es importante empezar a hacerme visible, no esperar a ser la última en hablar o no hablar realmente en las reuniones, ¿no? Para que vean realmente, bueno, pues que tienes un liderazgo. Y no hace falta ser la primera que hable dando un golpe en la mesa, no. Ser la primera que hable con tus formas. Deja de ser espectadora y conviértete en protagonista. Dueñas de nuestro propio éxito. Es decir, si yo quiero tener éxito en una organización, que además es para lo que me han contratado y si realmente lo que quieren es que sea líder de un área, eso es lo que esperan de mí, que yo tenga éxito. Sí. Ana, en ese punto pasa que, pues me he dado cuenta, que muchas veces por nosotras tener esas creencias limitantes y estar pensando es que no soy suficiente, es que tal vez no lo hice, pasamos por encima de los demás también porque yo quiero ser líder, es mi éxito, yo lo hice y no quiero que nadie más involucre porque no quiero reconocer en nadie más que me ayudó, que tuvo que ver en lo mío. Y eso también es como que se pasa a un extremo y por esa sed de liderazgo y por esa sed de reconocimiento pasamos por encima de otras personas porque no queremos reconocer que yo lo hice, sí está bien, pero tuve la colaboración de tal o tuve la colaboración de otra persona. Sí, ese es llevar a la masculinidad ese liderazgo femenino, exactamente. Justo ese comportamiento. Es como no comparto mi éxito con nadie porque soy yo. No, si es que el éxito al final nunca es de uno solo. Al final uno nunca llega solo a la cima. Has tenido que ayudarte muchas personas, ¿no? Y reconocer ese éxito dentro de la ayuda con otros realmente es lo que nos dignifica, ¿no? Y como líderes, ya no solamente como mujeres, sino como líderes, ¿no? Luego, saber comunicarse, di lo que piensas y sientes sin miedo. Pero normalmente el tema emocional es lo primero que cortamos las mujeres cuando somos líderes. Como que no existen las emociones. Como que, y cuando alguien quiere entrar a ese tema, es como que esa barrera es tan fuerte que es que no hablamos de ese tema emocional. Es como, ¿de qué me estás hablando? Con lo cual es importante que empecemos a soltar con ese miedo de esto es lo que creo, así me siento, o creo que así nos vamos a sentir, y realmente empezar a manejar ese tema emocional en el día a día. ¿Tienes sensibilidad hacia los que le rodean? Usa tu inteligencia emocional al servicio de los demás. Porque como hay tanto ese miedo a sentir y a expresarlo, se nos olvida también hacerlo con los demás. Con lo cual nos volvemos tremendamente frías, ¿no? E impasibles frente a lo que está ocurriendo. Entonces, nosotras que tenemos ese dominio en esa parte emocional, la tenemos que utilizar como una herramienta de tremenda ayuda, ¿sí? Sobre todo que todo lo que se está trabajando hoy en día en las organizaciones es cuidar a las personas.
No solamente ir en busca del resultado, sino es a través de cuidar a las personas y de sacar lo mejor de ellas cómo obtenemos ese resultado. Pues ¿cómo vamos a sacar lo mejor de las personas? A través de mi influencia personal. Si yo no soy capaz de utilizar realmente todas esas cualidades y competencias que tengo como mujer, no voy a poder influir al máximo a las personas para sacar ese potencial. Y lo que pongo es que esto es como una escalera, ¿no? Que no es fácil realmente, es ir paso a paso, no es una escalera mecánica que va directo, no. Esto supone en el día a día hacer un esfuerzo realmente y obtener un refuerzo, ¿no? Una recompensa de todo esto, ¿no? Pero habrá días que nos costará muchísimo más, ¿no? Por lo que digo, por esos miedos, ¿no? Yo creo que una vez que reconozcamos y pongamos sobre la mesa que lo que existe es miedo, miedo a X miedos que tengamos cada una, nos va a costar muchísimo menos entonces empezar a dar esos pasos, ¿no? Pongo ahí una brújula porque para mí es importante más que el reloj, es la brújula y es a saber hacia dónde vamos, saber dónde está nuestro norte. No tanto querer correr tanto, esto no es una maratón, esto son pequeñas carreras cortas, pero siempre sabiendo que lo más importante es poner un buen norte y saber dónde queremos llegar como líderes femeninas, ¿no? Yo siempre pongo estas frases porque a mí me encantan, ¿no? Y es preciso elegir en lo que te quieres convertir. Esto es una elección. Y cuando yo hago una elección me toca trabajar por ello. Cuando yo elijo realmente cómo me quiero comportar, en lo que me quiero convertir, ahí es donde empiezo ya a organizar mi cabeza para decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero realmente lo primero es elegirlo, ¿no? Es tomar la decisión de, venga, voy a poner en marcha este mejoramiento como líder femenina, ¿dónde quiero realmente llegar? Es decir, ¿cuál es mi norte? ¿Hasta dónde quiero verme? ¿Cómo quiero verme? No tanto en el tiempo, porque realmente está esa parte también de la familia que es importante y que no hace falta renunciar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que la mayor parte de las mujeres cuando están en el punto más importante de su carrera renuncian y no aguantan. Por esa parte, ¿no? De, oye, estoy perdiéndome una parte importantísima de la familia. Pues es verdad, cuando dicen conciliación familiar y laboral, no es conciliación, al final sí me pierdo cosas. Elegir supone renunciar. Eso está implícito. Entonces, si yo elijo una carrera profesional, me voy a perder unas cosas realmente de la familia que yo voy a tener que valorar y eso es tremendamente personal. Nadie más te puede decir cómo te vas a sentir si no eres tú misma, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Empieza desde donde estés y ve hacia donde elijas ir. Es decir, cualquier momento es bueno. En cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Y alguna frase que a mí me encanta, ahí no se ve, os la leo. Tus pasos quedarán, mira para atrás, pero ve siempre hacia adelante. Pues hay muchos que necesitan que llegues para poder seguirte, ¿no? De Charles Chaplin. Es decir, en esto tenemos, es verdad que mirar para atrás para saber el bagaje que llevamos, pero tenemos que ir hacia adelante porque necesitamos ser referente para dejar la huella que queremos dejar. Entonces tenemos figuras sueltas femeninas que están dejando huella, pero podemos hacer cada una de nosotras muchísimo más, ¿no? Esto se ve. ¿Me dejas ver el anterior? Sí, claro. Empieza desde donde estés y ve hacia donde elijas ir. Y aquí, si puedo, no lo puedo poner en otra. Bueno, os la mandaré en otro color para que se vea, ¿no? Pero tus pasos quedarán, mira para atrás, pero ve siempre hacia adelante. Pues hay muchos que necesitan que llegues para poder seguirte. Tienes razón, tenía Chaplin, ¿no? Pues os agradezco muchísimo el que me hayáis escuchado. Ha sido un placer compartir con vosotras y vosotros, perdón. Si tenéis preguntas o peticiones o reclamos también, estoy a la orden. Lo que queráis, no solamente aquí, sino que podéis contactarme a través de Service Gallery, por supuesto, y encantada de, bueno, tomarnos un café o de compartir o de montar un proyecto de lo que queráis, ¿no? De aquí, bueno, para arriba, a ser líderes. Así que, ¿alguna pregunta? Sí. Hablabas
al principio de unas preguntas y es qué mensajes nos tenemos que dar Sí, y qué mensajes les tenemos que dar a nuestras hijas. sí, Entonces, pues obviamente yo lo asocio con todo lo que acabas de hablar. ajá, Pero yo pienso que en la repetición de las frases hacia los que están con uno y a uno mismo, digamos que eso te permite como comenzar a creer en algo y a crear algo dentro de tu vida. sí. ¿Cuál sería ese mensaje para ti, para los que están a tu alrededor? Este mensaje realmente es muy particular, ¿no? O sea, yo creo que cada una tiene que tener el suyo, ¿no? Pero yo el que realmente siempre transmito es, empieza a creer en ti misma. Porque si no empiezas a creer en ti misma, nada va a cambiar a tu alrededor, ¿no? Entonces creo que el trabajo es tremendamente interno. Creo que tenemos que ayudar a las mujeres a que se crean lo que realmente son, ¿no? Y a que cuanto más se crean internamente capaces y bellas y potencialmente líderes, entonces empezará a cambiar todo a su alrededor. Pero a mí siempre me gusta trasladar ese mensaje: primero conócete y cuídate y quiérete. Y a partir de ahí, entonces todo empieza a fluir. Os quiero poner un video de una campaña que están haciendo en Latinoamérica que se llama Esica. Esica es una marca de... Sí, yo no tenía ni idea. Yo me maquillo, sobre todo me maquillo más en Colombia, ¿no? Que aquí os maquilláis muchísimo. He adquirido esa parte femenina vuestra y os la agradezco muchísimo. Entonces es una marca de maquillajes que está empezando también a trabajar ese tema con las mujeres, a través del maquillaje, pero de alguna manera mandan un mensaje muy bonito, ¿no? Y os lo quería poner porque yo creo que es muy significativo. A ver, aquí está. Ponemos el sonido. Perdón.
que si uno ve las mujeres que salen ahí son guapísimas, la verdad, ¿no? Yo digo, bueno, Claro, si no te pero ves eso es lo guapa que en el vemos espejo. como nosotras. Claro, pero a mí me quedó mucho la pregunta de qué ves cuando te ves, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí empezar a desarrollar realmente esa parte de fortaleza, de confianza, ya sea con el maquillaje o sin él, ¿no? Pero sí que está empezando a haber un movimiento en Latinoamérica, que a mí eso es lo que me gustó mucho ver, que se está empezando a impulsar mucho más esa parte de, oye, somos mujeres fuertes, podemos lograr lo que queremos y vamos a por ello. O sea, y entonces con ese tipo de pregunta, y además está muy adaptado a ese tema, como yo decía, sociocultural de la mujer latina, se pinta mucho para sentirse segura y se maquilla, y eso es importante también. Igual en otros países o en otras culturas no se da tanto, pero eso es algo vuestro que os identifica y me parece muy bonito también utilizarlo como una herramienta de, oye, vayamos a despegar y vayamos a cambiar un poco ese paradigma, ¿no? Aun saliendo mujeres así, ¿no? Pues yo hubiese cogido mujeres de la calle, ¿no? Pero, es decir, del día a día, ¿no? Pero bueno, es una manera de empezar y creo que es un gran paso que se está dando en Latinoamérica, ¿no? En movimientos como estos. Así que, ¿hay alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias. Sí. ¿Quieren saber dónde hay un estudio de más o menos el techo de cristal en Colombia? Lo hizo en la Universidad de los Andes y lo publicaron en una revista. Está publicado en el Facebook de Coach. Ah, qué bueno, mira. Y ahí están las estadísticas más o menos para que quieran echarle una... Ya se empiezan a ver estadísticas, qué bueno, porque es que hace falta saber también. Lo hicieron en el 2012. Ajá. Y pues tiene vigencia todavía. Entonces, esa estadística está y una a nivel, que le hicieron en 2014, o sea, el año pasado, sí, para América Latina. Y Colombia y Chile están en el liderazgo un poco de... Sí, en cabeza. En cabeza, estos dos países. Sí, sí. O sea, Colombia está en la cabeza sin duda de Latinoamérica, eso sí yo lo había leído y había leído lo del estudio del 2012, sí lo había visto, pero a nivel mundial sí es verdad que se había estancado un poco, ¿no? Entonces, yo creo que eso también depende del momento vital que está viviendo cada país, ¿no? O sea, Colombia está viviendo un momento importantísimo y hay que aprovecharlo, ¿no? Como se está creciendo tanto y está viniendo tanta gente de fuera, la gente se está formando tanto y se está generando tanta empresa nueva, pues realmente eso ayuda muchísimo, ¿no? A demostrar de lo que somos capaces. María Emma Mejía, que es una persona, hablamos con Ana previo a esto que no queríamos involucrar o mezclar, que no quería involucrar o mezclar un poco los referentes políticos o algo así, entonces esto es una acotación solo pie de página. Ella dijo en alguna entrevista que le hicieron, tiende a ser una líder que llama mucho la atención por su inteligencia en una cantidad de... Y ella dijo que este liderazgo en Colombia empezó desafortunadamente en este momento gracias a la política, gracias a Galán, que fue el que vio cómo la mujer podía ayudar mano con mano a los liderazgos, y por una ley que se hizo, se empezó, muy desafortunadamente, pero es nuestro referente histórico, se empezó en la política, porque se creó una ley que era que tenía que haber viceministras en el año 85-86, y a partir de ahí fue que vino un cierto movimiento que ayudó a esos liderazgos. Era solamente un... Sí, sí. No, importantísimo, ¿no? No, y en la política es donde más evidencia... Sí, porque las leyes además están puestas y eso está bien, ¿no? En las organizaciones no tienen esa normativa, pero que lo haya ya como representación de un país por ley se dé, es importantísimo, ¿no? Porque ya empieza a ser un ejemplo para el resto. Está la ley. Ajá, claro. La ley está escrita y fue escrita, ese es uno que está en esta revista, habla de cómo la ley se ha recibido y qué ha pasado después de que se movió la ley. Sí. Y lo más importante es la conciencia. Sí. Buenísimo, gracias Yani. Bueno, pues muchas gracias entonces. ¿Nos pueden enviar estas diapositivas? Sí, por supuesto.